podido disfrutar de todo el proceso que hasta aquí venimos haciendo en este curso formativo de espiritualidad franciscana. Espero que hayas podido disfrutar tanto de los materiales que te enviamos vía correo electrónico, vía WhatsApp, como de los videos que los diferentes hermanos compartimos. Estamos llegando casi al fin, nos quedan tres temas en este curso y hoy queremos hablar de un tema muy nuclear para la vida de Francisco, que tiene que ver con su encuentro, con su modo de vivir la Eucaristía, con el modo de vivir para Francisco del Santísimo Cuerpo y Sangre de Jesús, que es como él suele llamarlo. Por eso te invitamos a que te dispongas, que te invitamos a que puedas descubrir en este camino que te ofrecemos de Francisco también tu propio camino y tu propio vínculo con el cuerpo y la sangre de Jesús. Permítame empezar desde muy atrás. Permítame empezar con algo que aparentemente no tiene nada que ver. Un gran teólogo de este siglo, jesuita, von Balthasar, al hablar de la santidad dice que hay santos para un tiempo y hay santos para todos los tiempos. Por ejemplo, San Tarcisio, mártir de la Eucaristía, podríamos decir que es un santo para el tiempo, porque las condiciones con las cuales Tarcisio vivió son condiciones que se dieron solo en ese tiempo, solo en ese momento. Es difícil reimitar, o si quieren, es difícil seguir la vida de San Tarcisio porque las condiciones de nuestra sociedad y de nuestra eclesialidad cambiaron absolutamente. No quita, no desmerece la santidad de San Tarcisio. Como podríamos decir, la santidad de grandes santos y santas fundadoras del siglo pasado, que nacieron frente a la peste negra en Europa, frente a la falta de educación, santos que fueron localizados, que dieron una respuesta específica para su tiempo, para la problemática de su tiempo, y que fueron realmente una respuesta válida. Sin embargo, hay santos que han marcado desde toda la vida, desde su expresión vital de la santidad, de su seguimiento, marcan la vida de la Iglesia y marcan la vida de lo que podríamos decir la humanidad al presentarle una novedad. Estos santos, podríamos decir, son la gran Teresa de Ávila, el gran Juan de la Cruz, evidentemente nuestro Padre Francisco. No es que pongamos los santos en un top 10, pero evidentemente hay santos que han marcado la vida de la Iglesia y de la humanidad. Por eso me parece importante, porque Francisco es un santo para todos los tiempos, pero es un santo de su época, que vive profundamente su época, un santo de su siglo, pero al vivir la santidad de esta manera responde a muchos otros siglos, también al nuestro. ¿Por qué digo esto? Porque mucho de lo que Francisco va a tener como vínculo con la Eucaristía tiene que ver con el contexto histórico que él está viviendo. Pero también mucho de lo que Francisco vive en su vínculo con el cuerpo y la sangre de Cristo tiene que ver para nuestra historia y puede ayudarnos a comprender y a descubrir cómo nosotros podemos vivir nuestro seguimiento a Jesús y nuestro seguimiento a Jesús específicamente en el vínculo con su cuerpo y con su sangre. Francisco de Asís, 1209 ponemos su etapa de conversión. En 1215 la Iglesia Universal es convocada por Honorio III, Papa, el Papa que aprueba posteriormente la regla de Francisco, en 1221 la regla no abulada, 1223 la regla abulada ya por Honorio, pero es el Papa que recibe a Francisco en 1209 y le da la primera forma de vida. Inocencio III, convoca a un concilio en la Basílica de Letrán. La Basílica de Letrán en aquel momento era la Basílica Madre de Roma, era lo que hoy sería San Pedro. Y es un concilio que por primera vez
llegan obispos de todo el mundo. Si quieren, es el primer gran concilio con presencia de Oriente y de Occidente, con presencia de más de 800 abades, de más de 500 obispos. Es un concilio con una fuerza muy importante. Y parte de lo que este concilio va a trabajar tiene que ver con el vínculo, con la presencia de la Eucaristía en la vida de la sacramentalidad de la Iglesia, en la vida de los fieles. El concilio se dedica específicamente en una parte a hablar sobre la Eucaristía, a hablar sobre el modo como comulgar, a hablar sobre el modo en que la presencia eucarística, el Santísimo Cuerpo y Sangre deben estar presentes en las iglesias. Llamativamente es la primera vez que en un concilio se usa la palabra transubstanciación. Esta palabra que para nosotros en algunos ya no dice nada, una palabra muy propia de la teología, este cambio de sustancia, ¿no?, que se va a hablar en la teología dogmática, por primera vez se usa en el 1215. ¿Pero por qué es importante? Porque Francisco está vivo, Francisco recibe toda la normativa del concilio y Francisco recibe todo lo que significa las ordenanzas del Concilio Cuarto de Letrán como una forma de vida. No se olviden la inmensa preocupación de Francisco de distinguirse de los herejes y ser profundamente fiel a la Iglesia romana. Por eso Francisco escucha de un modo muy especial las ordenanzas del Cuarto Concilio de Letrán y específicamente en lo que se refiere a la Eucaristía. Medioevo no se celebraba misas como se celebran en nuestras parroquias diariamente, ni siquiera había tantas parroquias, quizás en un pueblo había la iglesia, una sola iglesia matriz y alguna capillita perdida que eran más conmemoratorios, lo que significaba San Damián, la Porciúncula. Los monasterios celebraban misa diariamente y algunos monjes sostenían algunas capillas, pero no era lo común que se celebrara misa diariamente y que se celebrara misa en todos los lugares. El medioevo hace una prédica muy fuerte sobre la dignidad de cómo recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Y era tan fuerte la prédica sobre lo que significaba comulgar en pecado, que mucha gente había dejado de comulgar, no por desprecio a la Eucaristía, sino por temor a comulgar en pecado grave, por temor a esta condenación eterna que se predicaba que pudiera significar comulgar en pecado grave. Este es el contexto en el cual el Concilio de Letrán se va a pronunciar y este es el contexto que Francisco vive en su tiempo. Por eso me parece fundamental descubrir cómo Francisco obedece al concilio y cómo Francisco supera y es capaz de responder mucho más hondamente a lo que el concilio propone. Podríamos recordar el encuentro de Francisco con el crucificado en San Damián y compartíamos, en aquel tiempo y lo compartimos ahora, que la experiencia del Cristo de San Damián marca el modo como Francisco concibe a Jesús. La experiencia de ese Cristo, de ese ícono glorioso, de ese Cristo resucitado en la cruz, pero con los ojos abiertos, esa experiencia marca el modo de Francisco de concebir a Jesucristo. Ese mismo ícono va a marcar también el modo como Francisco concibe la Eucaristía. Al final de su vida, Francisco escribe en su testamento, en los versículos 4 en adelante, si quieren, una seguidilla de sus experiencias personales. Y dentro de esto Francisco pone, y el Señor me dio una fe tan grande en las iglesias que yo oraba así sencillamente. Te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo, aquí y en todas tus iglesias que hay en todo el mundo y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste el mundo. Y después de esto, el Señor me dio una fe tan grande en los sacerdotes que viven según la norma de la Santa Iglesia Romana, que nunca quiero estar fuera de ellos, ¿no? ¿Y por qué? Dice Francisco a continuación. Por eso, porque ellos
solo ellos. Quiero amarlos y honrarlos como señores, y no quiero tomar en consideración su pecado. Y esto lo hago porque en el mundo nada veo corporalmente del mismo altísimo Hijo de Dios, sino su santísimo cuerpo y sangre que ellos reciben y ellos administran a los demás. Francisco va a marcar aquí, en su testamento, algo que para él significó el vínculo profundo con Jesucristo. Un vínculo que se une a la experiencia de San Damián, un vínculo que se une a la experiencia de la Alberna, el vínculo del poder mirar a los ojos a Jesucristo. Y esto tiene que ver la mirada, Francisco, nada veo corporalmente. Francisco lo va a expresar en todos sus escritos de la Eucaristía, lo va a expresar con una hondura de lo que significaba en él la tensión de buscar a Jesús, de ver a Jesús y el gozo de poder encontrarlo. Hablamos del Concilio IV de Letrán. Muy poco tiempo después cambia el Papa, Honorio III asume como Papa y una de las primeras bulas que Honorio III hace tiene que ver con tratar de convencer a la cristiandad de la necesidad de comulgar con mayor asiduidad. Y la gente no comulgaba por temor al pecado. Entonces Honorio dice, al menos, por favor, comulguen una vez para Pascua. Al menos descubran frente al misterio de la muerte y de la resurrección del Señor, cómo ponernos en comunión. Fíjense qué lejos que estamos de esa metodología, de esa espiritualidad. Francisco recibe esto, pero lo recibe hondamente e inicia, igual que Honorio, lo que podríamos llamar una cruzada eucarística. Francisco quiere compartir con sus hermanos y compartir con el pueblo el lugar que él le está entregando a la Eucaristía en su corazón. Francisco escribe pocas cartas, 10 cartas escribe Francisco de su puño y letra, dictadas algunas en el momento de su enfermedad. Y decimos 10 cartas y tenemos en cuenta las 2 redacciones de la Carta a los Fieles y las 2 redacciones de la Carta a los Custodios. En última escribe 10 cartas, de las cuales 8 habla profundamente de la Eucaristía. 8 dedica párrafos especiales a decirle a sus hermanos, a decirle a los fieles, a decirle a los superiores, a decirle a los alcaldes de los pueblos, miren, denle un lugar especial a la Eucaristía. Tengan atención específica por la Eucaristía, porque solo vemos de nuestro Señor su cuerpo y su sangre presente y vivo en el sacramento del altar. La Eucaristía, para Francisco, si quieren, es el centro del ser sacramental de la Iglesia. No el centro de los sacramentos, sino del ser sacramental de la Iglesia. ¿Qué significa el ser sacramental? La Iglesia también es signo de la presencia de Jesucristo. Y dentro de este ser signo, como comunidad de la presencia de Jesús, la Eucaristía ocupa el lugar central. Es muy difícil que como comunidad seamos signo de Cristo sin la centralidad de Cristo, que Él entiende, que descubre, que comprende de un modo especial en la presencia eucarística. Por eso, fíjense que en una de las cartas que no habla de la Eucaristía, que es la brevísima carta que le escribe a su hermano León, cuando le expresa, mirá, hermano León, esto es lo que te quiero compartir, venía a verme las veces, pero te voy a dejar mi bendición. Y la bendición que él toma del libro de los números del Antiguo Testamento, dice, el Señor te muestre su rostro. Tiene que ver con esto, que vos puedas ver también, León, como yo veo el rostro de Jesús. Que vos puedas ver, ojalá, lo que más te deseo es que puedas mirar, descubrir, encontrarte con la mirada que significa la presencia eucarística. Esta mirada que Francisco vio en el Cristo crucificado de ojos abiertos en San Damián, esta mirada que él ve en el Serafín alado, en el Alberna, esta mirada que él diariamente descubre en la Eucaristía. Por eso
Para Francisco, la Eucaristía no es memorial de la última cena, no es el recuerdo de la última cena, es el memorial de Jesús, del amor de Jesús, de la entrega de Jesús, de la humanidad de Jesús, de la vida de Jesús. Para Francisco, la Eucaristía significa el recuerdo de un estilo en el que Jesús elige vivir, su pobreza, su anonadamiento, su minoridad. Me animaría a decir que Francisco aprende a ser menor mirando la Eucaristía. Me animaría a decir que Francisco aprende a ser pobre mirando la Eucaristía. Me animaría a decir que Francisco aprende a amar mirando la Eucaristía, porque encuentra allí no el Santísimo Sacramento, encuentra el modo como Jesús elige ser Jesús. Encuentra en la presencia viva del cuerpo y sangre de Cristo el modo como Jesucristo eligió compartir con nosotros su vida y permanecer en los siglos. Si hay algo que Francisco evidentemente descubre en la presencia de la Eucaristía, en su cuerpo y en su sangre, tiene que ver con esto que compartimos de la mirada de Jesús. Francisco nunca llama a la Eucaristía con la palabra Santísimo Sacramento, nunca la llama con la palabra Eucaristía, siempre habla de la concretez, el santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo amado, el santísimo cuerpo y sangre del Hijo amado del Padre. Continuamente Francisco va a jugar con estos términos, el cuerpo y la sangre santísima de Jesucristo, el cuerpo y la sangre santísima del Hijo amado, del Padre amado. Con estos términos Francisco se refiere a la Eucaristía. Y así como podríamos decir que para Francisco la Eucaristía tiene que ver con la mirada que él mismo descubre que puede penetrar en el corazón del Padre porque mira con los ojos de Jesús al mirar a Jesús. Y esto es tan sutil y tan difícil de Francisco, ya lo veremos en su preciosa aviso espiritual, la admonición primera, pero en esto tan difícil que Francisco descubre que Jesús le presta los ojos, como en el oficio de la pasión le prestó sus palabras, que Jesús le presta los ojos para mirar la intimidad del Padre y para mirar la intimidad de los hombres. Por eso, para Francisco, ayer y hoy, será siempre el detener la mirada en Jesús para aprender a mirar. También en Francisco hay un acento fundamental en la Eucaristía que tiene que ver, si quieren, con que la presencia eucarística es para Francisco una venida de Dios nuevamente a los hombres. Francisco, si quieren, varias veces habla de la Eucaristía en clave de la ofrenda que viene, la venida, así como en el tiempo de los apóstoles, el Señor vino al seno de María, hoy viene al altar. Esta venida que continuamente va a hablar, el Señor que llega, el Señor que viene. Porque para Francisco tiene que ver con que el Señor está llegando siempre, el Señor está poniéndose a disposición siempre y generando en nosotros la invitación a la respuesta. ¿Cómo querés responder a mi llegada? ¿Cómo querés responder a mi presencia? ¿Cómo querés responder a mi vida ofrecida? ¿Cómo querés responder a un Dios que te ofrece su intimidad y que te ofrece su corporidad? El cuerpo y la sangre de Jesucristo para Francisco son muy concretos. Por eso, detenerse en la Eucaristía es una expresión que lo motiva absolutamente a seguir las huellas de Jesús. Es imposible pensar en comulgar sin al mismo tiempo optar por seguir las huellas. Es imposible para el corazón y la vida de Francisco separar la posibilidad de comulgar sin la posibilidad del seguimiento. De manera admirable, Francisco lo expresa en la carta a la orden, cuando habla a los sacerdotes, ¿no? Cuando habla específicamente a los hermanos sacerdotes de la orden, ¿no? Y dice,
Miren, hermanos, tiemble el hombre entero, estremézcase el mundo entero frente a la presencia y salte de gozo el cielo cuando Cristo, el Hijo del Dios vivo, se encuentra sobre el altar en manos del sacerdote. Oh admirable celsitud y asombrosa condescendencia, oh sublime humildad y humilde sublimidad, que el Señor del universo, Dios e Hijo de Dios, se humilla hasta el punto de esconderse para nuestra salvación bajo la pequeña forma de pan. Miren, hermanos sacerdotes, la humildad de Dios y derramen ante Él sus corazones. Humíllense también ustedes para ser enaltecidos con Él. Por eso, nada de ustedes retengan para ustedes mismos, a fin de que entero los reciba el que todo entero se les entrega. Francisco no puede entender que nosotros no optemos por meternos en este movimiento de ofrenda. Mirá, si Él se te está entregando, no retengas nada, vos también entregate. Y si Él se entrega totalmente, que te enseñe a entregarte totalmente. Francisco jamás separa la dimensión del recibir el cuerpo de Cristo con seguir sus huellas. Dentro de los avisos espirituales que Francisco escribe, casi 25, llamadas admoniciones espirituales, la primera admonición, la más extensa de todas, si quieren, una admonición que, según los autores, los estudiosos de Francisco, escribe ya cerca del 1220. En esta admonición, que algunos autores llaman de la Encarnación y de la Eucaristía, Francisco clarifica, se detiene, comparte lo que para él significa el vínculo personal y el vínculo que se nos ofrece con el santísimo cuerpo y sangre de Jesús. Por eso me parece fundamental, para poder entender a Francisco, que nos detengamos y profundicemos en esta admonición. Déjenme leerla en 4 partes, para ustedes la van a recibir como material, aquellos que han elegido recibir el material. Si no, los invito a los que no están siguiendo el material escrito a que busquen aún por Google admonición primera de San Francisco y deténganse a leerla entera, la dinámica que Francisco va poniendo. Decíamos en todo este curso que Francisco está muy acostumbrado a hacer un rompecabezas con textos del Evangelio que él asocia libremente. Francisco hace una libre asociación de textos, de versículos del Evangelio. Y muchos de sus escritos tienen que ver como un rompecabezas profundamente significativo para él, pero que utiliza las palabras del Evangelio. Si quieren, le roba a Jesús sus palabras para hacer las suyas. Y también podríamos decir, al hacer este rompecabezas, hace palabras suyas que pone en boca de Jesús. Esta dinámica que utiliza y que es tan común de Francisco. Y por eso la primera admonición comienza así. Dice el Señor Jesús a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Si me conocieran a mí, conocerían, por cierto, también a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Le dice Jesús: ¿tanto tiempo llevo con ustedes y no me han conocido? Felipe, el que me ve a mí, ve también a mi Padre. El Padre habita en una luz inaccesible, y Dios es espíritu, y a Dios nadie lo ha visto jamás. Y no puede ser visto sino en el Espíritu, porque el Espíritu es el que vivifica. La carne no es de provecho en absoluto. Ni siquiera el Hijo es visto por nadie en lo que es igual al Padre, de forma distinta que el Padre, de forma distinta que el Espíritu Santo. Estos 7 primeros versículos de la admonición primera es un rompecabezas de versículos del Evangelio, específicamente del Evangelio de Juan. Utiliza un pequeño texto de la carta a Timoteo, pero sobre todo son textos
del Evangelio de Juan. Y el centro de esta primera parte que nos va a hablar del cuerpo y de la sangre de Cristo, de la encarnación, es: a Dios no se puede llegar. Dios habita en una luz inaccesible. Nadie puede llegar al Padre. Y a su vez, como que reflejan estos versículos el deseo de conocer y de ver. Dios habita en una luz inaccesible y quiero verlo. El que me ve a mí ve al Padre. Señor, muéstranos al Padre. Continuamente estos primeros versículos juegan con el Dios que se manifiesta y que se oculta. El Dios inaccesible en su divinidad y el Dios que se manifiesta como camino, como verdad y como vida. El que me ve a mí ve al Padre. Pero a su vez, nadie conoce al Padre en lo que es propio del Padre, ni nadie conoce al Hijo en lo que es igual al Padre. Este ocultamiento, esto que significa esta dialéctica, si quieren, entre conocerlo y buscarlo, entre buscarlo y conocerlo. Y Francisco se detiene porque él desea ver. Francisco, en su espiritualidad sensible, necesita ver. Necesita, si quieren, ver y tocar, necesita ver y gustar, necesita descubrir, necesita detener la mirada en la mirada de Jesús. Por eso sigue Francisco en su admonición. Por eso, todos los que vieron según la humanidad al Señor Jesús y no lo vieron ni creyeron según el Espíritu y la divinidad que Él era el verdadero Hijo de Dios, quedaron condenados. Del mismo modo ahora, todos los que ven el sacramento que se consagra por las palabras del Señor sobre el altar por manos del sacerdote en forma de pan y vino, y no ven ni creen según el Espíritu y la divinidad, que es verdaderamente el santísimo cuerpo y sangre del Señor Jesucristo, están condenados. Como atestigua el Altísimo mismo, que dice: este es mi cuerpo y la sangre del Nuevo Testamento, que será derramada por todos. Y quien coma mi carne y beba mi sangre, tiene vida eterna. En estos versículos que Francisco ya agrega a esta inaccesibilidad de Dios, le agrega: miren, los apóstoles y también nosotros estamos llamados a ver y a creer. No solo a ver, ya Francisco le agrega a esta mirada la fe. Porque los apóstoles vieron según la humanidad, pero no todos creyeron que era el Hijo de Dios vivo. Muchos de nosotros vemos la Eucaristía y no creemos que es su presencia viva, verdadera, en su esplendor, en su ser entregado, glorificado, resucitado. Así como ellos en su cuerpo físico, algunos dudaron, nosotros en este cuerpo eucarístico. Y Francisco aquí juega y comienza como a hacer un paralelismo entre el ayer de los apóstoles y el hoy de Francisco y el hoy nuestro. El ver y creer. Por eso, dice Francisco, estamos invitados a mirar, pero a mirar para creer. A mirar, pero que esta mirada penetre de tal manera o se encuentre con la mirada de Jesús para que nos convoque a la fe. Evidentemente Francisco, hijo de su época, va a poner con mucha claridad el tema de la condenación. Si ustedes comen y beben el cuerpo y la sangre de Cristo y no están verdaderamente preparados, comen y beben su propia condenación. Esto es muy propio de la época de la predicación que Francisco escucha. Sin embargo, también aquí Francisco da un paso más en los versículos que siguen en la admonición. Y dice Francisco: así pues, es el Espíritu del Señor que habita en sus fieles el que recibe el santísimo cuerpo y sangre de Cristo. Podríamos preguntarnos, entonces, ¿quién es indigno de recibirlo? Si es el Espíritu el que recibe a Jesús, ¿quién es indigno de recibirlo? Todos nosotros que no participan de este mismo Espíritu y presumen recibirlo, se comen y se beben su propia sentencia. Llamativamente, Francisco aquí da un salto teológico admirable. Es el Espíritu de Jesús
que significa no la tercera persona de la Trinidad, sino el modo de ser de Jesús, que es el que estamos buscando, el que deseamos, el que miramos, el que nos convoca. Es este modo el que nos permite descubrir en su santísimo cuerpo y sangre su persona. Por eso, si yo no estoy en este modo, estoy como introduciendo un cortocircuito en la intimidad de Jesús. Por eso como y bebo mi propia sentencia, porque es el Espíritu de Jesús el que recibe a Jesús. Francisco va a decir, si quieren, es el amor que Jesús nos tiene, el que recibe el amor que Jesús nos ofrece. Es el Espíritu de Jesús que nosotros hemos elegido como forma de vida, el que recibe el cuerpo y la sangre de Jesús. Termino, para que no se haga largo, pero los invito a leer los textos de profundización. Por eso, oh Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo serán duros de corazón? ¿Por qué no reconocen la verdad y creen en el Hijo de Dios? Vean que diariamente, en una iglesia que no celebraba casi, que diariamente se humilla, como cuando desde el trono real descendió al seno de la Virgen, diariamente viene a nosotros, Él mismo, en humilde apariencia. Diariamente desciende del seno del Padre al altar, en manos del sacerdote. Y como se mostró a los santos apóstoles en carne verdadera, pero con los ojos que contemplan espiritualmente, ellos creían que Él era Dios, así también nosotros. Al ver con los ojos corporales el pan y el vino, veamos y creamos firmemente que es su santísimo cuerpo y sangre vivo y verdadero. Cuando Francisco habla acá de su santísimo cuerpo y sangre vivo y verdadero, está diciendo, es Jesús. Ve y cree. Y de la misma manera está siempre el Señor con sus fieles, como Él mismo dice, vean que yo estoy con ustedes hasta la consumación de los tiempos. Por eso, dice Francisco, uniendo el centro de su admonición, que significaba, es el Espíritu de Jesús el que recibe el cuerpo de Jesús, dice, por eso, en esta humildad de la Eucaristía, que es equiparada a la humildad de la Encarnación, en este altar que es equiparado al pesebre y al seno de María, en estos ojos espirituales que son equiparados a los ojos apostólicos que tuvieron que mirar a Jesús y comprender en su divinidad. Por eso estamos invitados también nosotros a descubrir que la Eucaristía será siempre puerta para la fe. Que la Eucaristía será siempre el ingreso desde Jesús a la fe profunda en el Jesús que nos invita a creer y a seguirlo. Y este mismo Jesús que nos dice, miren, así como yo compartí con mis apóstoles en mi tiempo, en mi encarnación, no teman, porque compartiré con ustedes hasta el fin de los tiempos, en la presencia del pan y del vino, de mi santísimo cuerpo y sangre.